Es maravilloso al Dios que le servimos. Amén. Yo tengo cuadernos de los años donde Dios me habla. Y tengo este que dice Predicaciones 2020. Y mientras yo oraba, porque todavía no tenía nada, el Señor me dirigió y dice, vete a tu cuaderno y vas a encontrar algo que habla del Espíritu Santo. Y esto yo lo anoté en abril 2 del 2020. Ahí la tenía anotada y a veces pongo mis cuadernos ahí en orden por años, así que el 2020, aquí tengo muchas del 2020, todo esto está lleno del 2020. Y cuando yo empecé a ojear, y cuando me encuentro esta de abril 2 del año 2020, el título se llama ¿Qué valor le damos al Espíritu Santo? Qué maravilloso es saber, qué maravilloso es conocer y qué maravilloso es desarrollar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace 8 días, ¿verdad? Yuri nos dejó una enseñanza poderosa sobre el Espíritu Santo y yo decía, ella que tiene solamente un par de años ha comprendido mucho más que yo que tengo muchos años sobre el Espíritu Santo. Ahí me dio una lección, yo no sé a ti. Yo aprendí mucho de esa noche, a mí me dio una lección y aprendí mucho. Así de que tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer en nuestras vidas. Amén. En una de las enseñanzas que estaba del Espíritu Santo, decía, tenemos que conocer lo oculto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo oculto del Espíritu Santo? Saber cuándo es Él y cuándo no es Él. Amén. En esta noche el título se llama ¿qué valor le damos al Espíritu Santo? Amén. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a pasar en tu presencia. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque tú nos las diste con denuedo. Tú nos la das con excelencia. Tú nos la das con un objetivo y un propósito. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a poner un pequeño testimonio de el lunes. El lunes llegué a Cucani al servicio y entro donde están los muchachos y espero que los vayan sacando de sus celdas al cuarto que nos dan. Y cuando empezaron a llegar un chamaco, 22 años, mexicano él, y cuando me vio salió corriendo y fue el primero que llegó al servicio y me dijo, a mí me gusta venir porque después de que me voy de aquí de con usted, mi mente se cambia, mi mente se transforma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, me voy allá y empiezo y soy otro, empiezo a ser otro. Y anhelo con ansia el próximo lunes para llegar. Por eso hoy vine primero. Y les pregunté, este lunes tuve la bendición de tener 20 muchachos, ellos están invitando a otros. Gloria a Dios. Y les dije, ¿cuál de ustedes también piensa como él? Hay un muchacho que se llama Sebastián, que siempre hacía preguntas. Este lunes se quedó callado, del otro lunes también. Le dije, Sebastián, ¿hoy no tienes preguntas? No, estoy meditando porque me está transformando mi mente lo que usted nos está trayendo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que tiene que ser la palabra. Sí, amén. Eso es lo que tiene que ser la palabra. Porque la palabra tiene que transformarte, la palabra tiene que ser viva. No es lo mismo predicar un mensaje de revelación a un mensaje de información. Los mensajes de información los aprendes en las escuelas, en los institutos, en las universidades teológicas. Los mensajes de revelación los recibes por el poder y la unción del Espíritu Santo. Y eso es la diferencia de predicar un mensaje vivo a gentes vivas o predicar un mensaje de información a gente muerta. Amén. Eso para mí me llenó de mucha bendición
Y como me dijo este muchacho antes de empezar el servicio el lunes, me animó mucho a seguir predicándoles, ¿verdad? Y al final había 5 muchachos nuevos. Estamos hablando de muchachos de la cárcel. Cuando les dije, ¿quién quiere recibir a Jesús? No lo dudaron, se levantaron su mano y empezaron a orar la oración de salvación. Amén. Gloria al Señor. Grandes cosas está haciendo Dios. Yo a veces me pienso cuando los lunes me levanto cansado, dice mi esposa, vas a ir, creo que hoy no me siento cansado, pero me acuerdo de estos muchachos, sus testimonios, lo que la palabra, no yo, la palabra de Dios está haciendo en ellos, me levanto y me voy. Y salgo gozoso, salgo contento. Amén. Porque ha habido muchos, está otro muchacho que me hacía preguntas y ya van 2 lunes también que se queda callado. Él se llama Diego. Le digo, Diego, no tienes preguntas. No, hoy estoy meditando, me está transformando. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esta palabra que te da el Señor aquí tiene que transformar nuestras mentes más cada día. Amén. Amén. Juan 14:12. ¿Qué valor le damos al Espíritu Santo? Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Amén. Y aún mayores hará, porque Jesús va al Padre. Aleluya. Aún mayores hará, porque Jesús va al Padre. Amén. Amén. Notemos la actitud de Jesús. Notemos la actitud de Jesús. Él nos dice, yo puedo sanar a enfermos, yo puedo resucitar muertos, yo puedo hacer caminar sobre las aguas, yo puedo amar, yo puedo hacer esas cosas. Tú también lo puedes hacer. Amén. Gloria. Pero tienes que creer. Amén. ¿Cuál es la actitud de Jesús aquí? Amén. Vemos una actitud de Jesús que no es egoísta. Sí, amén. Vemos una actitud de Jesús que no es egoísta. Amén. Amén. Entonces también Él comparte el poder que Dios le dio a Él, lo compartió con sus discípulos. Dios, los deseos, Él quiere que cada persona que estamos en la tierra tomemos el control de ella. Amén. En este verso 12 de Juan 14, les repito, es bien interesante ver la actitud de Jesús. El Hijo de Dios fue hecho hombre, habitó entre nosotros. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo que era Dios. Aleluya. El poder de Dios, ¿a dónde vino? A la tierra. ¿En qué forma vino el poder de Dios? En hombre. Amén. La misma forma que tuvo Adán antes de la caída, el mismo traje que usó Adán, fue el mismo traje que vino Jesús a la tierra. Así vino, y Dios se hizo hombre en el cuerpo humano de Jesús. Esto nos lo confirma el libro de Juan 1:14. He aquí, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vemos que Dios vino a la tierra. Vino a la tierra como hombre. Eso es maravilloso. Amén. Vino a la tierra como hombre. Amén. Romanos 8:3. En Romanos 8:3, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, porque lo que era imposible para la ley, amén. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Amén. Y los 613 que están ahí también, que fueron dados a Moisés. Para la ley es imposible bendecirte. Entonces, por cuanto para la ley es imposible, porque la ley es débil para la carne. Todo lo que tú ves en el mundo es debilidad para la carne. Tú no la puedes
todo lo que tiene el mundo no lo puedes vencer tratando de practicar los 10 mandamientos. No lo puedes vencer. Porque los 10 mandamientos son obras de la ley, son obras de la carne. Tú no puedes vencer la carne con la carne. Tú tienes que vencer la carne con el Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Y ahí es donde nosotros fallamos porque no conocemos al Espíritu Santo como lo tenemos que conocer. Amén. Amén. Por cuanto dé vida a la carne, ¿qué hizo? Dios dijo, yo ya llevo muchos años, Adán me falló, se fue, mi pueblo me ha desobedecido, lo saqué de Egipto, me han desobedecido. Les dije, ellos querían que yo los bendijera. A Abraham yo lo bendije y no había ley. Abraham yo lo bendije por la gracia que él mostró, por su amor, por su fidelidad y por la fe que él tenía. Pero la gente cambió, en vez de vivir por fe como vivió Abraham, comenzó a querer vivir por la ley de Moisés. Entonces Dios le dijo, bueno, ustedes no quieren vivir por la fe de Abraham, ahora yo voy a establecer más de 600 mandamientos, y si ustedes quieren ser bendecidos como fue Abraham, cumplan esos 600 y tantos mandamientos, y si no los cumplen, no van a recibir bendición mía. ¿Por qué Dios puso eso? Por la dureza del corazón del ser humano. Hoy siguen personas endurecidas del corazón. Así es. Mucha dureza en el corazón. Mucha dureza. Puedes ver durante los servicios que el otro día en la reunión de pastores, el día del pastor, dijeron, ¿qué es lo que más le entusiasma de tu iglesia? Dijeron que haya mucha gente, que haya esto. Y me dijo a mí un pastor, ¿qué es lo que más te entusiasma de tu iglesia? Dije, te digo la verdad, las sillas vacías. ¿Por qué? Porque al yo ver sillas vacías, quiere decir que tengo que trabajar más. Y me entusiasma trabajar más. Me obliga a trabajar más. Porque todos nos gozamos con ver sillas llenas y gloria a Dios, pero las sillas vacías las tenemos que llenar. Y se me pone y dice, es cierto. Le digo, yo tengo un llamado y una pasión de que cada silla esté llena. Mientras las sillas no estén llenas, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer hasta que se llenen. Eso es lo que me apasiona y eso es lo que me motiva a seguir adelante. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que me motiva a seguir adelante. Regresemos. Dios les dio ¿cuántos mandamientos? 600 y algo. Amén. La gente, Dios vio que era difícil hacer eso. Envió a Jesús, la promesa que nos dio en Génesis 3:15. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, el ser humano. Semejanza de pecado, el ser humano, está hablando del cuerpo humano de Jesús. Y a causa del pecado, dice, condenó el pecado en la muerte. ¿Qué hizo? Envió a Jesús, Jesús que no tenía pecado, el cuerpo de él iba a llevarse tu pecado, iba a llevarse el mío, pero entonces si es lo que era imposible para la ley, es posible para Dios. ¿Qué te quiere decir? Si tú y yo andamos en el Espíritu, es posible que sacrifiquemos las tentaciones del mundo. Y amén. Amén. Aleluya. Lo hizo Jesús. Gloria a Dios. Lo hizo Jesús. Gloria a Dios. Un cuerpo humano vino a la tierra. Jesús fue tentado. Jesús fue maldecido. Jesús fue acusado. Pero él se mantuvo seguro a lo que venía. Y él nos muestra que el poder que él traía dentro de él, ¿cuál era el poder que traía dentro de él? Él conocía que ese poder podía vencer del pecado. ¿Pues ves? Que mientras nosotros no conozcamos el poder del Espíritu Santo, no podemos vencer el pecado, no podemos vencer la escasez, no podemos vencer la enfermedad, porque todavía vemos que Dios no me sana porque tengo pecado. No, Él se llevó tu pecado. Amén. Y amén. Gloria a Claro que Dios. tenemos pensamientos de pecado todos los días, pero tienes que saber que es posible que el Espíritu Santo que vive en ti pueda vencer el pecado, pueda vencer cada tentación que venga a tu vida. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Pero si tú no conoces el Espíritu Santo, ¿cómo lo vas a usar? Gloria a Dios. Si no conoces el Espíritu Santo, ¿cómo lo vas a usar? Amén. Por eso, ¿verdad? Yo me impresioné cuando dije, esta predicación yo la tenía ahí desde el 2020.
Y Dios me la trajo, me la recordó y aquí la tengo en mi cuaderno. Amén. Jesús en la condición de hombre nunca tuvo miedo de actuar y de funcionar. ¿Quién era Él? Él hizo un hombre, Jesús, su cuerpo humano lo hizo a un lado y puso por delante el Espíritu Santo. Amén. Por sobre todas las cosas. Amén. Por sobre todas las cosas. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús, Maestro de Maestros, un rabino. Jesús, una persona superior a todos, nos enseñó cómo se puede controlar al mundo. Gloria a Dios. Su humildad de solo hacer lo que el Padre le mandaba fue la clave para dominar todo el desorden que el diablo causa en la tierra. La humildad. Podemos leer todo lo que hizo Jesús cuando el Espíritu Santo habitó en el cuerpo humano de Jesús. Ese mismo Espíritu que él tuvo la autoridad, tuvo el poder. Cuando nosotros venimos a Jesús, Él nos otorga el poder y la autoridad de recibir ese mismo Espíritu que Él tuvo, que pudo vencer toda tentación, pudo vencer el hambre y lo más poderoso, pudo vencer la muerte. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y ese mismo poder nos da a cada persona que nacemos de nuevo. En Juan 1:16 nos dice, porque de su plenitud tomamos todo de lo que Él tiene, todo de la llanura, toda su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. Todo el poder y autoridad que Jesús recibió del Padre, lo recibimos nosotros por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que conozcamos el Espíritu Santo. Por eso es importante que le demos ese lugar que Él se merece al Espíritu Santo. Amén. 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 Aleluya. Le damos gracias a Dios. Solo a nosotros tenemos que tener un completo conocimiento de lo que es el Espíritu Santo, porque cuando sabemos que Él es el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta qué es lo que tiene el reino de Dios para ti. Amén. Y qué es lo que el reino de Dios tiene para cada persona que nace de nuevo. Amén. Si la persona no conoce el poder del Espíritu Santo, se van a conformar con solamente ser salvos. La salvación. Aquí puedo ser pobre, pero está bien, me voy a morir y voy a irme al cielo. No, a eso no vino Jesús, a morir en la cruz. Él vino a morir en la cruz para que te tuvieras en el cielo, en la tierra, todas las bendiciones que están en el cielo. Amén. A eso vino. Él no vino a llevarte al cielo. Él vino a que trajeras el cielo a la tierra. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A eso vino Él. Amén. Si nosotros no recibimos todos los beneficios del reino de los cielos, es porque no hemos conocido el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso tenemos que conocerlo. Amén. La humildad de Jesús se basaba tanto y era tan poderosa, hermano, cuando tú y yo llegamos a la humildad como Jesús todos los días, tenemos que practicar. ¿Cuántos se acuerdan del domingo que es comunión? Hello, aleluya. ¿Cuántos se acuerdan que es comunión? El domingo el Señor habló antes de tomar comunión. ¿Qué es comunión? A ver, díganos fuerte, ¿quién dijo? Yuri, ¿tú dijiste? ¿Quién dijo, Brenda? Yuri, ¿verdad? ¿Qué es comunión, Yuri? ¿Sí? Comunión es intercambiar vidas. Cuando yo tomo la copa, tomo el vino, le estoy diciendo a Jesús, yo intercambio mi vida. Toma mi vida y yo agarro la tuya. La comunión es un intercambio de vidas. Amén. Decía que durante la pandemia yo todos los días hacía comunión. Por eso nunca me dio. Por eso nunca me vacuné. Porque yo intercambiaba mi vida, ok, Jesús. Yo intercambio mi vida. Todos los días hacía comunión. Yo tenía mi caja de comunión y lo primero que hacía en la mañana así, hacer mi devoción, tomar mi cajita de comunión junto con mi esposa. Amén.
domingo, el sábado por la noche que estaba preparando para la comunión, me dijo, mira, comunión es intercambiar vidas. Tú intercambias tu vida con la mía. Pon tu vida en mí y tú tomas tu vida en ti. Wow, eso es poderoso. Amén. Y tenemos que pensar todos los días. La clave, la humildad de Jesús, de solo hacer lo que oía del Padre, fue la clave para dominar todo el desorden que causaba el diablo. ¿Cuánto desorden está causando el diablo en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio? La clave está la humildad, ser humildes y hacer solamente lo que escuchamos del Padre. Amén. Jesús enseñó a sus discípulos a que aprendieran a hablar solo lo que el Padre les dijera. Eso lo podemos ver en Juan 5:20. En Juan 5:20 podemos ver y dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada, así como oigo. ¿De quién tenía que oír Jesús? Del Padre. Así como oigo, yo juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que busco la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. O les pregunto, ¿Jesús hizo esto o no lo hizo? Amén. Si Jesús no hubiera hecho esto, hubiera hecho los milagros y caminar sobre el agua, no. ¿Cuánto nos falta conocer al Espíritu Santo? El día que tú y yo caminamos sobre las aguas, es porque conocimos al Espíritu Santo. Todavía no lo conocemos, tenemos que llegar a esa actitud del varón perfecto. Amén. Por eso Dios nos está trayendo esas enseñanzas del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando los discípulos oían a Jesús, ellos lo hacían porque creían a Dios. Amén. Y muchas de las cosas que los discípulos hicieron, ellos hicieron porque pensaban que oían de Dios. Pero muchas veces Jesús reprendió a sus discípulos porque no hacían lo que oían del Padre, hacían lo que oían de otro espíritu. Amén. Amén. Cuando dicen, Dios me dijo, vamos a ver, fue otro espíritu, no fue Dios. En el libro de Mateo 16, 22, primero, ¿verdad? Dios le dio una revelación a Pedro. Cuando le dijo, antes del 22, le dijo, ¿quién dice la gente que soy? Unos Juan, otros Elías. Pero Pedro contestó y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le contestó Jesús, el Hijo de Dios? Esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. Y Pedro dijo, ya me habla el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante pensó que todo lo que hablaba iba a ser por el Espíritu Santo. Cuando tú conoces al Espíritu Santo, vas a saber cuándo es Él y cuándo no es Él. Cuando no lo conoces, piensas que todo lo que oyes es del Espíritu Santo. Jesús siguió conversando con ellos y en el verso 22 les dice, Jesús después les dijo, me van a entregar, me van a matar, me voy a morir, pero voy a resucitar. Inmediatamente un espíritu engañador le habló a Pedro. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Que el Espíritu Santo te puede hablar, pero también un espíritu engañador te puede hacer hablar y tú piensas que es de Dios. Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Anteriormente, Pedro por revelación le dijo, tú eres el Cristo. Eso te lo reveló mi Padre. Ahora, ¿quién le reveló esto a Pedro? El engañador. ¿Quién le reveló eso a Pedro? Pero estamos hablando de un hombre que andaba con Jesús. Estamos hablando de un hombre que recibió revelación de Dios. Por eso cuando tú y yo conocemos al Espíritu Santo, tienes que saber cuándo es Dios y tienes que saber cuándo es el engañador. Si no sabes, es que no has conocido al Espíritu Santo y recibes todo como lo que es de Dios. El verso 23, en el verso 23 nos dice,
Entonces Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de mí, quítate de delante de mí, ¿quién? Satanás. Ahí es donde nosotros, cuando conoces al Espíritu Santo, sabes si es Satanás o sabes si es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Seguimos? ¿Comprendieron? ¿Preguntas? Ok. Déjame ver dónde estoy. Debemos de saber que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad y orden. Pedro habló pensando que Dios le había dicho esto en el verso 22 y 23. Quiso pasar dos autoridades. En este momento, Pedro quiso pasar dos autoridades. La autoridad de Dios y la autoridad de Jesús. Amén. La autoridad de Dios y la autoridad de Jesús. Quiso pasar dos autoridades. Amén. Pensó que Dios le había dicho eso. Porque Jesús lo llamó. Pensó que él, todo lo que recibía, venía de Dios. Jesús le dijo, no. El único que me brinca, que pasa mi autoridad, se llama Satanás. Así es de que apártate, Pedro. En el verso 22, Jesús le reconoció la revelación que Dios le había dado a Pedro. Pedro pensó, wow, Dios me usa. Y como Dios me usa, ahora le voy a decir a Jesús que no vaya a la cruz. ¿Ese mensaje venía de Dios o de Satanás? Satanás. Pero era Pedro que Jesús lo había escogido. Era Pedro que Jesús lo había escogido. Pedro pensó, como pensábamos, ay, Dios me usa. Ahorita yo le digo a Jesús que no vaya a la cruz y que se quede conmigo. ¿Quién puso eso en Pedro? El salteador. La serpiente era astuta. Amén. Juan 11, 6 y 7. En Juan 11, 6 y 7, aleluya. Luego, después de eso, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Sí? ¿Quién dio instrucciones? Jesús. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? ¿Obedecer o darle a Jesús su propia opinión? ¿Qué le dijeron en el siguiente verso? En el verso 7. Le dijeron en el verso 8, le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué estamos viendo ahí? Los discípulos le dieron su opinión. Tú tienes un llamado, tú tienes un liderazgo, no falta quien te haga una opinión. Y te sacan. A Jesús los discípulos le dieron una opinión que no iba en línea con lo que él estaba recibiendo del Padre. Amén. Aleluya. Ahora, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos un espíritu de verdad, de acuerdo a Juan 16:13. La verdad del Espíritu Santo, nunca va a pasar por la autoridad superior. Jesús, lleno del Espíritu Santo, los discípulos tenían que seguir las instrucciones y no dar instrucciones o opiniones. Jesús, no por ser lo que sus discípulos opinaran, actuó en arrogancia o en egoísmo. Los discípulos ya vimos, y vamos a ver más escrituras, donde los discípulos le traían opiniones, le traían direcciones. Jesús siguió comportándose igual, no arrogancia, no egoísmo. Los discípulos tenían que aprender a escuchar solo del Padre, como lo hizo Jesús. Amén. En Juan 18:2, también Judas, el que lo entregaba,
conocía a aquel lugar porque muchas veces Jesús había venido allí con sus discípulos. Todos los discípulos escuchaban lo mismo. Amén. Todos los discípulos escuchaban lo mismo. ¿Qué espíritu Judas permitió escuchar y que le hablara? Estamos hablando, si decimos la congregación de Jesús, Jesús era el pastor y todos los demás, su gabinete, sus líderes, ¿todos escuchaban algo diferente o todos escuchaban lo mismo? Pero cuando no conocían verdaderamente al Espíritu Santo, Judas estaba ahí, con su teléfono probablemente. Amén. Pero cuando vino el tentador y le dijo, vende a tu maestro, hoy de veras me voy a ganar una buena plata, lo entrego y ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué espíritu le habló a Judas? El engañador. ¿Ven qué tan importante es conocer al Espíritu Santo para que no te engañe? Así es. Gloria a Dios. ¿Cuántas semanas llevamos hablando del Espíritu Santo? 14, 15, no sé cuántas. Amén. Todos los discípulos escuchaban lo mismo. ¿Qué espíritu ellos permitieron que les hablara? El Espíritu de Dios tiene un orden, porque es un espíritu de verdad. Si no conocemos lo oculto del Espíritu Santo, no vamos a conocer si de verdad es el Espíritu Santo o es un espíritu de imitación que va a causar división. Amén. Juan 10, del 1 al 6. Jesús nos da una parábola de las ovejas. Y para que la gente entendiera, usó ovejitas, una ilustración. Amén. Esa ilustración la tenemos que entender nosotros. De cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llaman por su nombre. Sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que van a huir de él porque no conocen la voz de extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Y así hay muchos cristianos, no entienden lo que el Espíritu Santo les dice. Y siguen empeñados a escuchar otra voz. Y son salteadores. Jesús usó ovejas para entender, para que entendiéramos esa palabra. Diciendo, si estos que son animalitos pueden entender, ¿por qué ustedes no pueden entender? Si estos que son animalitos pueden entender, ¿por qué ustedes no pueden entender? Jesús vino a esta tierra para hacer y demostrar el poder del reino de Dios. Nos trajo un reino espiritual con dominio sobre lo natural. Jesús, número 1, fue un gran ejemplo de humildad. Y Él nos dice, ustedes harán cosas mayores que yo. En otras palabras, Jesús nos dice, cuando yo me vaya, en Juan 14, 26 lo hemos visto, cuando yo me vaya, les voy a dejar al Consolador, a mi Espíritu. Ese Consolador va a controlar todo alrededor de ustedes. Amén. Amén. Si yo creo y digo lo que estas cosas mayores haré, lo podemos hacer, pero no solo va a suceder si decreto o declaro. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que decretar y declarar todo el tiempo para que nosotros podamos hacer cosas mayores. Cuando nosotros, Jesús nos dice qué cosas mayores haremos que van a suceder,
Número 1, tenemos que ver la primera parte de Juan 14:12. Dice, de cierto te digo, el que en mí cree, el que pide a Dios, mi Padre, tiene todo el control. Pero el que le pide a Dios, Dios toma el control de mi vida, Dios toma el control de la situación, no ha sabido tomar la autoridad y está caminando con un espíritu de incredulidad y miedo. El espíritu de incredulidad y miedo paralizan el poder que Dios nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, qué tan importante es que día a día conozcamos al Espíritu Santo. Amén. Que tomemos comunión todos los días. Señor, hoy intercambio mi vida por la tuya. Hoy intercambio mi vida por la tuya. Tu vida es preciosa. La mía estaba llena de pecados y tú la tomaste. Gracias por hacer el intercambio. Amén. Estoy haciendo ese intercambio contigo todos los días de mi vida. Esa es algo que nosotros tenemos que hacer. Amén. La incredulidad y el miedo paralizan el poder que Dios nos dio. Primer libro de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Wow. Tú y yo tenemos que tener piedad. Cuando nosotros tenemos piedad, tenemos un gran ministerio. Amén. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cómo se llamó? Jesús. Amén. Ha sido manifestado en carne y ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Aleluya. Creído en el mundo. Amén. Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? Jehová. Por eso tienes que escuchar solamente a Él. Hay demasiados pastores caminando en la carne. Cuando digo caminando en la carne, predicándote cosas naturales. Las cosas sobrenaturales no las pueden enseñar por falta de revelación. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los otros días leyendo el libro de Nehemías, me impactó que en Nehemías 6 y 7, si tú lo puedes leer, 5 del 4, lee Nehemías. El mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de Judá, vendió a su propio pueblo contra los enemigos. Amén. Y eso no es nuevo. Lo que sucede en las iglesias hoy, eso ya viene desde muchos tiempos. Cuando yo leía eso, me llevaba a Coré, me llevaba a todas estas, a Can después, a todas estas personas, a los discípulos. ¿Para qué vamos tan lejos? Los discípulos. Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de piedad, lleno de humildad, traicionado por sus discípulos. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3. Iban 2 por el camino de Maús y no lo conocieron y anduvieron con él. Tomás, de tanto andar con él y las cosas que hizo, no, si yo no lo veo, no creo. ¿Sí? Y así están llenas las iglesias de cristianos que tienen que ver para creer. ¿Y sabes por qué? Porque no conocen al Espíritu Santo. Cuando tú conoces al Espíritu Santo, no tienes miedo de actuar en fe, no tienes miedo de actuar en las promesas que son tuyas. Te corresponden a ti. Gracias. Amén. Jesús es un gran pastor y Él no mostró egoísmo. Todo lo que Él recibió del Padre nos lo hace saber. El poder y la autoridad del dominio que recibió del Padre lo da a cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Pero aquí viene algo importante. Las distracciones del mundo traen incredulidad suficiente para paralizar el poder de Dios. Cada persona que nace de nuevo es responsable de manifestar el poder, autoridad, dominio de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una comisión y una misión en la tierra. Manifestar el poder, la autoridad de Dios. Jesús dice, aún cosas mayores harán, porque yo voy al Padre.
Cuando nosotros clamamos que el Padre nos ayude, es porque se te olvida que la ayuda está dentro de ti. Padre, ayúdame. La ayuda está dentro de ti. La ayuda está dentro de ti, el Espíritu Santo. Amén. Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros cuando, siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús nos enseña que cuando tengamos y veamos una situación difícil, no le pidas al Padre, clama al Espíritu que está dentro de ti. Los otros días yo oía a un predicador, a Ronnie, lo oía, y él empezaba a hablar de los 3 hombres hebreos, empezaba a hablar de ellos, empezaba a hablar de David, empezaba a hablar de Daniel, y decía, si tú ves el libro de Daniel, ¿cuántas veces oraba Daniel? 3. Cuando lo pusieron en el foso de los leones, ¿qué hizo? No pidió oración, ¿verdad? Él no dijo, iglesia, oren por mí porque me van a meter al foso de los leones. Él sabía que su vida de oración ya tenía la protección de Dios. Amén. Por eso es importante nuestra vida de oración. Pero muchos cristianos oran el último minuto para solventar el problema. Y si Dios no les solventa el problema en ese momento que ellos quisieron, se molestan. Pero no han tenido anteriormente una vida de relación con Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Cuando lo pusieron al foso de los leones, su oración ya iba preparado para que estuviera ahí. Amén. Y no le pasara nada. Amén. Amén. No le pidas al Padre, clama al Espíritu que está dentro de ti. Amén. Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. Hechos 2:4. En Hechos 2:4. Y fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? Del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y comenzaron a hablar en otra lengua. Amén. Según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo te hace que hables lengua angelical, idioma del reino, Aleluya. del gobierno al que tú perteneces. Amén. Nuestra manera de hablar debe de cambiar. Sí, amén. Ellos hablaron otro lenguaje. ¿Qué lenguaje? Gloria Ellos a Dios. comenzaron a hablar un lenguaje de justicia, un lenguaje de paz, un lenguaje de amor, un lenguaje de confort, un lenguaje de sanidad, un lenguaje de prosperidad. Cuando el Espíritu Santo vino en nosotros, tiene que cambiar nuestra manera de hablar. En ese momento comenzamos, cuando nosotros cambiamos toda nuestra expectativa, nuestra manera de hablar, comenzamos a darle valor al Espíritu Santo. Mateo 12:31. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Dios nos habla que tenemos poder, tenemos autoridad. Todo lo que está escrito se va a llevar a cabo en la tierra. Amén. Hermanos, en el cielo lo material no tiene entrada. Lo natural no tiene entrada en el cielo. Dios expulsó a quien del cielo, a Satanás. Amén. Amén. ¿Cómo lo expulsó del cielo? Con la palabra. ¿Cómo lo mantiene lejos del cielo? Con la palabra. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo vas a mantener lejos a Satanás de tu casa, de tus finanzas, de tu cuerpo? Con la palabra. Amén.
Pero tenemos que conocer al Espíritu Santo. Amén. Al Espíritu de verdad, no al salteador. No al que quiere, acuérdate. Hay dos espíritus. Y Él te puede usar creyendo que estás usando el Espíritu Santo de verdad. Ya lo vimos. Y puedes seguir viendo que después en Juan 11, los discípulos le dijeron, maestro, si duerme hay que esperarnos. ¿Para qué vas? No, vámonos, porque Lázaro ha muerto. Sí, los discípulos en muchas ocasiones quisieron desviar a Jesús de lo que el Padre le decía. ¿Cuántas veces a ti te han querido desviar de lo que el Padre te dice? De lo que el Padre te dice. Dios te da una revelación y después viene el salteador y te dice otra. Tú dices, ¿a quién le hago caso? Si él ya tiene 20 años de cristiano y yo tengo uno. ¿Será porque tiene años de cristiano yo le puedo creer? No, créele al Espíritu Santo. Sí, amén. Créele al Espíritu Santo. Gloria a Dios. El servicio a Dios, la manifestación de Dios, no es por mayordomía, por los años que tú tengas de cristiano. Es por cuanto conoces al Espíritu Santo. Sí, Amén. Tú puedes ser salvo hoy y en un mes conoces al Espíritu Santo y empiezas a hacer cosas más grandes que yo. Sí, amén. Porque tú tuviste discernimiento, solamente voy a oír la voz de Dios. Sí, ¿Sí? así Voy a oír la voz de Dios. Pero mira, Dios me dice, y como él o ella ya tiene 20 años y tú tienes un mes, le vas a creer a él o a ella, pero no te ha dicho lo que te dijo Dios a ti. Tú solamente crees, tienes que creer. Si Dios te dijo a ti algo bien íntimo, bien personal que nadie sabía, y yo llego y te digo, haz lo que Dios te dijo, ve al lugar que Dios te va a decir, ¿y él cómo sabe? Pero si Dios te dijo que vayas al norte, y yo vengo y te digo, no vayas al norte, porque va a correr peligro. Él es el pastor, yo voy a hacer lo que él diga, y no vas. Cuando mi obligación es decirte la verdad. Si Dios te dijo a ti, y yo vengo y te digo, vete al norte. Nadie sabía más que Dios. Lo que yo te digo viene de Dios. amén, sí. Pero si yo te digo, vete al norte, y viene alguien y te dice, vete al sur. ¿Ven qué importante es conocer al Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Importantísimo. Ayer en tierra yo estaba orando, estaba pidiendo a dirección a Dios por ciertas cosas, y me entró una llamada. Yo escuché y me reía. Me reía porque Dios me estaba contestando en 2 o 3 horas. Y nadie sabía que era una comunión con Dios y yo en hora de la madrugada. Y exactamente lo que él me decía, y después yo lo escuché con voz audible de una persona que me llamó. Yo dejé que hablara porque yo sabía que no era un espíritu engañador. Amén. Pero tenemos que entrenar, hermanos, nuestro espíritu a que camine en el espíritu. Ese es lo más difícil, porque son muchos. Yo no sabía que yo tenía esto en este cuaderno. Abril 2 del 20. Y después, el siguiente 2 o 3 días, en abril 4 del 20, me dio un tema que se llama Poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Y aquí los tengo escritos. Y yo decía, bueno, ¿cuándo escribí esto? ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios sabía que Él me había hablado y yo lo tenía en este cuaderno. Ya está todo viejito y maltratado por el uso que le doy. Pero yo le doy gracias a Dios. Hermano, prepara no tu mente puede ser engañada. Prepara tu espíritu a que siempre escuches del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Recibimos algo? Amén. Estaban bien atentos. Gloria a Dios por eso. Amén. Aleluya. Vamos a nuestro sobre, los que aporten el domingo, ¿verdad? Decía el Señor,
Escribe en tu sobre lo que tú crees. No importa que no le pongas plata, pero escribe en tu sobre lo que tú crees. ¿Qué le estás creyendo a Dios? Escríbelo en tu sobre, deposítalo, déjalo que se vaya, porque Dios va a traer lo que tú estás creyendo. Amén. Cuando tú lo pones en el sobre, escríbelo sin miedo. Nadie te está viendo si pusiste plata o no pusiste plata. Tú escribe lo que tú le estás creyendo a Dios. No limites a Dios. Amén. Nosotros somos los que limitamos a Dios. No nos atrevemos a pedirle cosas sobrenaturales porque nos calificamos. Nos calificamos y a veces nosotros mismos detenemos las bendiciones de Dios. No limites a Dios lo que tú le estás creyendo a Dios. Ponlo en el sobre, escríbelo. Atrévete a escribir algo en el sobre, no importa que no le pongas plata. Dios no está interesado en la plata, en el dinero, Él es el dueño de ella. Él está interesado en bendecirte a ti y en darte a ti lo que tú necesitas. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a orar por nuestros sobres. Después voy a orar por Adrián, por su esposa Sonia. Amén. Sabiendo que Dios tiene un propósito en sus vidas. Sabiendo que Dios los va a liberar de toda situación que estén pasando. Sabiendo que Dios es su libertador. Dice Salmo 91, yo soy tu amparo. Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no le tendrás temor al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni peligro que huele de noche. Amén. Amén. Porque yo estoy contigo. Porque si tú confías en mí, dice el Salmo 25, 20, dice que Él guardará tu alma y Él te librará. Porque si tú confiaste en Él, Él no te va a dejar avergonzado. Amén. Amén. Ok, gracias.